contando historia. Dice el poeta, cantante brasileño Erasmo Carlos, en una canción de la década del 60, dicen que la mujer es el sexo frágil, pero qué mentira más absurda. Seguidamente, en los versos subsiguientes, Erasmo Carlos refiere que al llegar a su casa, cuando llega la nochecita, hay 3 hombres en la casa que requieren de la misma mujer. Uno en brazos pide el pecho, el bebé recién nacido. El otro pide a gritos la comida al volver de la escuela. El otro que le plancha el pantalón adolescente por salir. Y él, grandote, el cuarto, que vuelve del trabajo, requiere la cena en forma urgente. Y esa frágil mujer en la casa debe atender a esos 4 hombres. De ahí que termina nuevamente con que dicen que la mujer es el sexo frágil, pero qué mentira más absurda. Desde Eva, que viene un poco a repetir las viejas leyendas sumerias, en la Biblia citada como creada por Dios desde la costilla de ese Adán, y que fuera la encargada de procrear y con él de fructificar y reproducir en el mundo. Hasta la actualidad, la mujer permanentemente pareció estar un poco al costado de la historia narrada mayoritariamente por los hombres. Sin embargo, ha ocupado siempre, a lo largo de la historia y a lo ancho del planeta, un lugar de preponderancia y, en no menos de muchas oportunidades, lugares preeminentes en lo político, en lo social, en lo institucional. Sin embargo, legislativamente, como así también en las costumbres, siempre fue tenida en menos por los diversos reinos, por los diversos países, por las tribus, porque la mujer siempre fue relegada históricamente al plano familiar, al plano de la procreación. De allí el término matrimonio, que viene justamente de la matriz mujer. El hombre era el encargado de los bienes, de allí el término patrimonio, de padre. Pareciera ser que en las sociedades tribales la mujer fue la encargada de recolectar los bienes, de cocinar desde ya, preparar el alimento para el regreso de los cazadores, pero fue la encargada de dar y de planificar lo que con el tiempo fue la agricultura, porque ella, desde su mirada más larga, podía ver la suerte de las semillas, la suerte de los vegetales que requieren de otros tiempos. Vamos a ver un poquito ejemplificativamente la suerte, el destino de algunas mujeres en la historia, en nuestro
contando historia, desde tiempos del descubrimiento, la conquista y la colonia, hasta no ha mucho tiempo en el recientemente culminado siglo XX. Vamos a ver cómo esa mujer que luchó a la par, a brazo partido, la venida del antiguo continente para lograr la posesión, el poblamiento, el afincamiento en la tierra de los conquistadores, de los pobladores españoles, y la mujer indígena, aborigen, originaria, luchando a brazo partido con sus caciques, con sus hermanos aborígenes, con sus indígenas, así mal llamados por Colón, término que hasta ahora se sigue utilizando para, en más o en las más de las veces, evitar esa conquista atroz a la que fue sometida por el conquistador español. Y también tenemos los casos que o en que la unión del español con la aborigen, del aborigen con el español, del indígena con la aborigen, del indígena con la española, produjo y fue dando lugar al gran mestizaje que al poco tiempo ya de la conquista constituyó en la América hispana la gran población que es el sedimento de nuestra demografía actual americana. Y comenzaremos con una española que vino con esa gran expedición, una de las más numerosas y de las mejores provistas en vituallas, en bastimentos, en todo tipo de enseres, elementos, animales, herramientas necesarios para establecer la fundación de lo que fue el puerto del Buen Aire, el puerto de la Santísima Trinidad de Buenos Aires, establecido en el estuario del Plata, en su margen occidental. Se supone que en la desembocadura del Riachuelo vino el adelantado don Pedro de Mendoza, quien se batiera en la saca o en el saco de Roma, y que fuera un caballero que logró el apoyo de la corona española para justamente establecerse aquí en la desembocadura del Riachuelo, en el estuario del Plata, y que constituyó, reitero, una de las embajadas de conquista más grande que mandó la corona española a territorio de las llamadas Indias Occidentales. Pero resulta que esta embajada o esta gran empresa de conquista surgió ya con mal hado desde el momento mismo de su zarpada desde las costas hispanas. Diversas tormentas aquejaron a la misma, levantamientos de parte de la tripulación hicieron que don Pedro de Mendoza debiera impartir justicia contra su segundo comandante de la Armada. Y llegados y plantada bandera, palo de conquista y fundación en Buenos Aires, y rodeada esa pequeña fundación de murallas
de tierra de pocos pies de alto, poco a poco la primera amistad que tuvieron con los querandíes se diluyó y comenzó una franja hostilidad que terminó en guerra abierta entre conquistadores y dueños de la tierra. Al poco tiempo, presas de las enfermedades, presa de la hambruna, presa de la sequía, presa de todo tipo de alimañas que atacaban el fuerte, de las pestes que diezmaron su cuantiosa población, don Pedro de Mendoza, enfermo, dejó el puerto de Buenos Aires, subió a su barco retornando a la península y murió en alta mar. Lo que quedó fue nada más que una pequeña población presa de todo tipo de flagelos. Reitero, el ataque incesante de los aborígenes, las alimañas que cundían por todos lados, las pestes que diezmaban, los caballos que enflaquecían, y debieron, como quedaron bien pintadas en la mano de uno de los lanzquetenes, que eran soldados, mercenarios, contratados en los Países Bajos, debieron comerse hasta a sus compañeros muertos. Se comían partes de la pierna, partes del glúteo, las partes pulposas de los cuerpos muertos para poder mantenerse. Finalmente, se ordena el levantamiento del fuerte de Buenos Aires, se levanta su primera fundación con destino a Asunción para buscar allí asilo entre esa llamada madre de ciudades fundada arriba del Paraná en el río Paraguay. Hacia allá, las mujeres, en un número de 7 u 8, 10 quizá, fueron las encargadas de llevar sobre sus hombros hasta los mal armados barquichuelos que debieron remontar el río Paraná rumbo a la Asunción. Y allí fueron las mujeres las encargadas de gobernar estas naves, tratar de darle rumbo, tratar de encontrar los vientos favorables, tratar de, con la pesca, con la caza y con la afluencia de las tribus adyacentes, dar de comer a esos famélicos conquistadores que iban diezmados, sin fuerza y prácticamente en un estado total de inanición sobre esos barquichuelos, buscando desesperadamente el puerto de la Asunción, de la Paraguaya o del Paraguay. Todo esto se conoce justamente por una carta que Isabel de Guevara, esta mujer a quien referimos, escribió a la reina de España, Juana, la llamada después Juana la Loca, pidiéndole que le ayude con una suerte de mercedes por el estado total de pobreza en que se hallaba después de haber pasado todas esas penurias en el intento de conquista, en ese descubrimiento y en ese primer poblado del puerto del Buen Aire. 20 años después se conoció esta carta enviada por Isabel de Guevara. Vaya postura la de los hombres. Paul Groussac, crítico francés, director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, duda de que 7 mujeres hayan podido ser las salvadoras de esos hombres que intentaron esa mítica primera fundación de Buenos Aires y debieron evacuar rumbo a la Asunción. Dicen que es improbable que mujeres puedan haber gobernado esos barquichuelos y dar de comer a los hombres.
a la historia le cabe esta duda a resolver. Y tenemos del otro lado la nación guayaquí, etnia guaraní, que era famosa en épocas de la conquista y el descubrimiento por la bravura de sus hombres y mujeres. No se sabe aún, pero queda en la leyenda la mítica indiecita de nombre Anaí. Dice la leyenda guaraní que esta joven aborigen deambulaba y andaba por los montes con un canto gracil, paseando entre la exuberante vegetación en compañía de las aves. Pero que, cuando llegaron los conquistadores españoles, se vio rápidamente mezclada entre sus hombres de su tribu guayaquí, peleando a brazo partido contra quienes a sangre y fuego disputaban el terreno a sus antiguos originarios dueños, los indios guaraníes. Dicen que ella fue tomada prisionera y que escapó, y que, habiéndola retomado los españoles, la sometieron a el suplicio a que eran sometidas las mujeres consideradas brujas por la Inquisición, que era la señora de la justicia en la época de la conquista. La hoguera, y allí fue incendiada en una pira, atada a un poste, la joven india guayaquí guaraní Anaí. La leyenda cuenta que del cuerpo de la misma surgió un tronco con flores que simulaban o parecían ser las llamas que prendieron fuego de la misma. De allí la leyenda de la flor del ceibo, que es la especie vegetal que más se enseñorea en las riberas de la Mesopotamia argentina, que estaba habitada plenamente por los indios guaraníes. Y más al noroeste, ya a 3 siglos de la conquista de América, terminando el siglo XVIII, el siglo que en la Europa fuera el siglo de las luces, del racionalismo, del enciclopedismo, de la ilustración, siglo donde vieran su legislación primera los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, y que llamativamente en Estados Unidos, 10 años después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una mujer dio también en escribir los derechos de la mujer y de la ciudadana. Pero he aquí que en la zona del altiplano, en la zona de los Andes montañosos, donde la antigua nación de los incas había sido dueña y señora de las alturas y que había sufrido la conquista española desde Francisco Pizarro a Diego de Almagro, a Pedro de Valdivia, nunca bajó la cerviz ante esta conquista. Hacia fines de 1770, lidera José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru o Tupac Amaru, ese indio alto,
enjuto, fornido, de mirada fulminante, según las crónicas de la época, vestido elegantemente con su traje de cacique a la usanza de la época, lidera el levantamiento más masivo que hubo y que registran las crónicas en la época de la colonia. Miles de incas, miles de indígenas de la cordillera y el altiplano se plegaron pueblo a pueblo al grito de terminar con los corregidores y el atroz trabajo de las mitas, de las encomiendas, de los corregimientos a que eran obligados los indígenas. Y puntal de José Gabriel fue su esposa, Micaela Bastidas. Ella, delgada, enjuta, morena, bella princesa incaica, fue como las cartas recopiladas que dan cuenta de el certero punto de vista con que acompañó y orientó y trató de dar norte a la rebelión más grande que estuvo a punto de dar por tierra con el poder español en la vieja capital incaica del Cusco, el ombligo del mundo. Micaela Bastidas, madre de los hijos de Tupac Amaru, indicaba carta a carta al cacique caudillo que tratara de llevar las huestes incaicas hacia el norte, hacia la toma del Cusco, y que no gastara sus fuerzas yendo hacia el sur, ni se demorara en propagandas en los pueblos que lo endiosaban y veían en él la representación de siglos de rebeldía contra el invasor español. Quedan para la historia las cartas de Micaela Bastidas. Es conocida la suerte final de este gran levantamiento incaico hacia 1781 por la felonía, por la traición de los ocasionales y rapaces seguidores. Fue entregado José Gabriel Condorcanqui y junto a su familia y aproximadamente 15.000 indígenas masacrados a lo largo y a lo ancho de los pueblos y caminos que habían se levantados contra los corregidores españoles. La suerte de la familia de Micaela Bastidas y Tupac Amaru fue tan atroz como la de sus seguidores. Pero ellos sufrieron la pena de escarmiento en la plaza principal del Cusco. Primero sus tíos, sus hijos y hermanos fueron cortados uno a uno en sus lenguas arrojadas al pueblo entero que era convocado para ver este espectáculo atroz y que supiera cuál era el destino al que serían sometidos quienes se levantaban contra el rey de España. Micaela Bastida, cortada su lengua, fue sometida
a la pena del garrote vil. Consistía en un ahorcamiento paulatino con un tornillo que ajustaba detrás del cuello una suerte de correa. La crónica cuenta que era tan delgada la contextura de su cuello que el sufrimiento fue largo y penoso hasta lograr la asfixia de la condenada. Tras ello, Tupac Amaru fue sometido al suplicio del estiramiento por 4 caballos percherones hacia los 4 puntos cardinales. Fue imposible desligar los miembros y romperlos por la contextura hercúlea del caudillo incaico. Por eso, el visitador Areche o Arreche dispuso el desmembramiento por hacha de cada una de sus extremidades, que fueron mandadas a los distintos puntos principales del levantamiento para que en pica expuesta en plazas aconsejaran no levantar la testuz contra el rey de España. Así terminó Micaela Bastidas sus días. También cuenta la crónica de la suerte de las otras, las españolas, que también en ese levantamiento incaico de 1780, en los cerros adyacentes al gran lago Titicaca, sufrieron la persecución por parte de las masas indígenas. Y aquí, en nuestra tierra, la primera gran reseña histórica de esa conquista, llamada justamente La Argentina, escrita por Ruiz Díaz de Guzmán, cuenta las aventuras, las andanzas, las luchas de los conquistadores contra las naciones aborígenes que pugnaban por defender su territorio. Y ahí se escribió ese drama aún negado por algunos historiadores y por otros ratificado. La suerte de Lucía Miranda, aquella que muriera por amor o por desdicha del amor, contando historias las mujeres.